El Real Madrid jugó contra el Arsenal en el Emirates Stadium y perdió 3-0 por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Vamos a ver y analizar el partido, sobre todo por la inclusión de un jugador muy importante como Luis Skelly ante las bajas en las defensas del Arsenal. Y vamos a también repasar lo que fueron los goles, cómo se produjeron, sobre todo los dos de Declan Rice, que fueron de jugada de balón parado, pero que también hay cierta responsabilidad en tanto de Courtois como en la defensa, en la asignación de la barrera y bueno, también la excelsa pegada de Declan Rice en este caso. Para comenzar vamos a ver las alineaciones. El Real Madrid salió lo que era en un principio 4-3-3, eso se había anunciado en primera instancia como alineación oficial. Courtois en el arco, Álava de lateral izquierdo ante la baja de Mendy y por encima de Fran García lo eligió Ancelotti. Los centrales fueron Rudiger y Raúl Asensio. Valverde de lateral derecho. Sabíamos que Lucas Vázquez en los últimos partidos venía siendo uno de los puntos más débiles en el Real Madrid. Carvajal que está lesionado de gravedad, se pierde prácticamente toda la temporada. Camavinga de 5 acompañado de Bellingham y Luka Modric, Vinicius por izquierda, Rodrigo por derecha y Mbappé en punta. Este es como digo el 11 que a priori sacaba el Real Madrid, sin embargo terminó siendo un 4-4-2 con Bellingham más escorado por la banda izquierda, el doble 5 de Camavinga y Modric y Rodrigo por derecha para dejar el doble 9 de Vinicius y Mbappé, sobre todo en faceta defensiva. Por el lado del Arsenal, Raya en el arco, Luis Skelly, como digo, en el lateral izquierdo, la pareja central es Kiwior y Saliba, lateral derecho Timber, Party de 5, Odegaard y Declan Rice de interiores, Saka por derecha, por izquierda Martinelli y Merino de 9. Tanto Arsenal como Real Madrid venían con muchas bajas. El Arsenal venía con las bajas de Gabriel Jesús y Havertz en la delantera, por eso terminó jugando Mikel Merino reinventado de 9, que al final terminó marcando el tercer gol, lo hizo bastante bien. Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhaes y Calafiori en la defensa. Y bueno, eso fue que provocó la entrada de Luis Skelly, que terminó teniendo un partido muy bueno y un rol muy importante, sobre todo en el partido con algo que vamos a analizar ahora. Porque el Arsenal en faceta defensiva se paraba con un 4-3-3 muy cerrado para aprovechar la velocidad de los extremos, pero algo que hizo durante todo el partido fue fijar a Saka con Álava, Martinelli con Valverde y ponía a Mikel Merino, fijando acá los dos centrales del Real Madrid, tanto Raúl Asensio como Rudiger. ¿Qué hizo? Se paró con línea de 3, liberando a Luis Skelly, que se jugaba de doble 5 con Party. Odegaard ocupaba esta zona por la espalda de Bellingham para obligarla a que no suba. Declan Rice hacía lo mismo por el lado de Rodrigo. Por esta zona se posicionaba Declan Rice con Modric. Y si vemos, quedaban tres centrales del Arsenal para dos delanteros, que era el del 4-4-2 del Real Madrid, tanto Vinicius como Mbappé. Y quedaba en esta zona Thomas Partey. ¿Qué pasaba acá? Cuando tenía la pelota del Arsenal y quería salir jugando, tenía primero que a Raya que se adelantaba y tenía siempre opción de pase. ¿Por qué? Porque Vinicius y Mbappé llegaban tarde a la marca y porque eran 3 contra 2. Además se posicionaba en esta zona Thomas Partey y ¿dónde está? Luis Skelly acá. Luis Skelly formaban un doble 5. De esta forma eran 5 jugadores del Arsenal en la salida de balón contra 2 del Real Madrid. Encima 2 jugadores del Real Madrid que no saltaban a la presión alta, no saltaban a los centrales, no obligaban al rival a que jugara atrás o que, por ejemplo, tuviera que arriesgar con un pase hacia adelante. Eso se sumaba que Rodrigo, que estaba por banda derecha, se centralizó mucho para intentar generar superioridad por centro y que Odegaard y Declan Rice no tengan la pelota en la zona que se le dice la zona 12, que es esta zona acá. Entonces, como el objetivo del Real Madrid era proteger esa zona, Rodrigo se centralizaba, Bellingham caía a esta banda para hacer el 2 con 1 con Saka y para ayudar a Odegaard que no haga la diagonal la zona de la banda derecha hacia el medio, y se generaba así una superioridad en la zona del centro
pero generaba otros problemas en la zona, como digo, de la defensa del Arsenal en el momento de la creación de juego, y hacía que también a la vez tanto Luis Skelly como Partey tuvieran mucha libertad. Ahora, ¿qué pasaba si Camavinga saltaba y Modric saltaba a la marca? Bueno, acá vemos que se genera un uno contra uno y hay algo muy importante que son las bandas. Las bandas quedan en uno contra uno prácticamente, porque tenemos acá a Bellingham con Odegaard, a Saka con Álava y ahí por esta banda a Valverde marcando a Martinelli. Tenemos mucho espacio por banda y puede ser muy fácil ocupado por tanto Skelly, que estaba ocupando la zona de 5 con Thomas Partey, como el mismo Thomas Partey, abriéndose, o con Odegaard y Declan Rice bajando para recibir la pelota. Además de eso, Mikel Merino tuvo bastante movilidad por esta zona, lo cual, si bien al momento de que la pelota se lateralizara para las bandas y hubiera un desborde, tanto de Martinelli como Saka, estaba Mikel Merino fijando a los centrales. Cuando la pelota estaba por el centro del campo aproximadamente, vamos a borrar esto, el movimiento que hacía Mikel Merino era completamente lo contrario, que era descolgarse en esta zona para generar superioridad con Odegaard y poder liberar así, atraer a los centrales y poder liberar las bandas. Bien, si vemos el primer gol, se generó por una jugada que venía de Saka. Saka hace la diagonal hacia el medio y le persigue a la Camavinga, que estaba al lado de Rudiger, no le sale marcar, lo que hace que Álava le tenga que hacer sí o sí la falta a Saka para frenar la pelota en esta zona. Acá primero que nada vemos algo. En la defensa hay cuatro jugadores. Si vemos, la pelota hace este recorrido por fuera de la barrera. Si la pelota pasa por encima de la barrera y entrara por el ángulo, no hay nada que hacer, es todo virtud de Declan Rice. En este caso también es virtud de Declan Rice, pero la barrera, si vemos el ángulo en el que está posicionado, Courtois tendría que haber pedido que se posicionara un poco más a la derecha. Courtois tendría que haber pedido que se posicionara un poco más a la derecha para poder bloquear esta zona que es finalmente hacia donde va la pelota. Como vemos acá, la pelota va por fuera de la barrera y termina entrando. Ese es el primer gol. En resumen, es una jugada donde Álava tiene que seguir a Saka, le termina haciendo falta porque no recibe ayudas del centro del campo, tanto de Camavinga como de Modric. La falta al borde del área, que era algo que todo el mundo sabía que el Arsenal era un especialista en balón parado, sobre todo en jugadas preparadas. En este caso, los dos goles de tiro libre vinieron de golpeo directo. Pero era una fortaleza del Arsenal y era algo que se debía de evitar el hacer faltas al borde del área. Sin embargo, bueno, no se cumplió con eso. Ahora, algo que estamos viendo también en el segundo gol, que yo creo que es el que más responsabilidad hay, porque vemos la barrera acá también nuevamente mal ubicada para el remate por encima de la barrera. Sin embargo, la pelota no va para ahí. Hay tres jugadores del Arsenal impidiendo la visión de Courtois. Vemos a Rodrigo que está posicionado por fuera y Rodrigo lo que hace es apartarse. Sin embargo, lo que tendría que haber hecho es posicionarse por detrás de los jugadores para o bien molestar a la barrera o impedir que la pelota pase por esa zona. Vamos a ver. Este es el momento después del golpeo. Rodrigo se corre, los jugadores del Arsenal también se mueven hacia los costados y Courtois, que no ve el recorrido de la pelota cuando sale, tiene muy poco que hacer. Por lo general, cuando se va al gol de tiro libre al palo del arquero, se dice que el arquero tiene responsabilidad. En este caso, Courtois era prácticamente imposible que llegara a la pelota. Sí tuvo la responsabilidad al poner pocos jugadores en la barrera y ya eso sería más del cuerpo técnico. El no estar bien armado, la defensa de Rodrigo por detrás de los tres jugadores de la barrera ficticia de los jugadores del Arsenal. Eso no le permite a Courtois ver la pelota, por lo cual tiene muy poco margen de reacción. Acá vemos como Rodrigo se aparta del recorrido de la pelota para que no le golpee, lo cual permite que la pelota pase. Vamos a ver el tercer gol. Es una jugada que va por izquierda. Tenemos un 2 contra 1. Sin embargo, los jugadores del Real Madrid llegan tarde, son tanto Rodrigo como Valverde. Eso libera
la posición de que Rodrigo esté haciendo el 2 contra uno en vez de marcar esta zona a Thomas Partey, le libera a Thomas Partey, quien tiene tiempo de levantar la cabeza y poder dar el centro. Y algo que podemos ver acá es que hay uno, 2, 3, 4, 5 jugadores del Real Madrid contra 3 del Arsenal. Sin embargo, Mikel Merino, que es el que va a recibir, se descuelga dando un paso hacia atrás y nadie le sigue. Bueno, o le siguen, pero a lo lejos. Acá lo podemos ver. Está Mikel Merino, quien incluso podría dar la pelota a Odegaard, que también está solo. Bien, vemos a Álava en esta zona, a Rudiger y Camavinga que están en la marca, pero a más de un metro del jugador, lo cual le permite rematar al primer toque. Es un muy buen remate, termina siendo un golazo. Bien, ahora vamos a ver otra vez en la alineación, porque lo que nos vamos a enfocar ahora es qué tendría que hacer el Real Madrid para revertir la situación. Tiene que remontar un 3-0, es verdad que va a estar en el Santiago Bernabéu, pero es muy difícil, sobre todo si juega medianamente parecido a lo que jugó hoy. Vamos a plantar el equipo. Y ahí tenemos a los dos equipos plantados como se pararon en el día de hoy. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dijimos que Thomas Kelly posicionado, había tenido una posición mucho más central. Lo que vamos a hacer en este caso sería a Bellingham sacarle de la banda, que es una zona donde no aporta tanto, y centralizarle más. Está la duda si puede llegar Dani Ceballos o no al partido. En caso de que pudiera, sería una muy buena opción, porque también Camavinga al recibir una tarjeta amarilla ya quedaba inhabilitado para jugar este partido. Además, al final del partido, sobre los últimos minutos, sobre el 90, recibió la segunda amarilla, así que tarjeta roja. Tiene muy pocas alternativas realmente el Real Madrid en esa zona. Podría tal vez sumar a Brahim, como lo hizo contra el Atlético, en la posición de media punta. Entonces, la opción sería o que Álava ocupe la posición, imitando lo que hizo Thomas Kelly de 5 en facetas ofensivas, bien, con un Modric acompañándolo en esa zona. Que Ceballos pueda entrar, esa es otra opción. Hay que ver cómo está físicamente. Y si no, lo que va a terminar pasando seguramente es o que entre Brahim o que Bellingham haga esa posición de doble 5 con Modric o con Valverde. ¿Qué pasa si Valverde entra en el centro del campo? Se abre el problema del lateral derecho. ¿Quién va a jugar en ese lateral derecho? Tendría que jugar Lucas Vázquez. Es un partido ofensivo. A priori vos tenés que ir a buscar el partido. Bueno, a priori no, tenés que ir a buscar el partido. Por lo cual un lateral ofensivo sería algo positivo. Sin embargo, sabemos que cuando Lucas Vázquez juega contra un equipo que le exige por esa banda, sufre y mucho. Entonces, vamos a centralizar a Valverde. Vamos a poner en este caso a Valverde con Modric. Y vamos a dejar a Bellingham por delante. Vamos a dejar con la 6 acá a Lucas Vázquez, no tiene el 6, pero bueno. Modric y Valverde doble 5 con Bellingham por delante. Por izquierda, Mbappé en punta y Rodrigo. En cuanto a Álava, yo apostaría por Álava porque lo hizo bastante bien. Yo creo que fue de los puntos más altos. Yo no le tenía mucha fe, sinceramente. Apostaría más por Fran García antes del partido. Pero creo que Álava no lo hizo mal en sí. Las jugadas donde sufrió fue más por falta de apoyo que por otra cosa, me parece. Así que si juega Álava no me parece ninguna locura. La pareja de centrales no la tocaría, Rodrigo y Asensio. Y por derecha tendría que jugar Lucas Vázquez porque realmente el Real Madrid no tiene otra opción. Poner a Lucas Vázquez a Valverde a través del lateral derecho te hace perder mucho en la faceta de creación. Y es que el Real Madrid sufrió muchísimo al momento de sacar la pelota. Pensaba que se tocaba la pelota entre los centrales y el arquero y terminaba reventando. Porque además el Arsenal cuando presionaba arriba, le presionaba sobre el lado izquierdo a Courtois, lo cual lo obligaba a jugar con el pie derecho y terminaba reventando porque no tiene el pie suficiente como para sacar la pelota jugada. Entonces, si el Real Madrid pone a Valverde en la faceta de creación y a Modric, tiene más pie en esa zona y puede, con la ayuda de Bellingham, sacar con los tres jugadores mejor la pelota, me parece, eh, que si Valverde juega en el lateral derecho. Es verdad que por la zona derecha perdés un poco de pie, pero en cuanto a la ayuda que le puede dar Valverde por esa zona, creo que es muy importante.
Entonces seguramente lo que termine pasando es que en faceta de creación Valverde ocupe esa zona, Lucas se suba un poco más a la banda, con Rodrigo un poquito más interiorizado, ¿sí? Lo cual le da a Valverde la posibilidad de jugar con los centrales y con Courtois, con la ayuda de Bellingham y con la ayuda de Modric, y Lucas para poder subir, Rodrigo para tirar diagonales y movimientos con los de arriba. Bien, entonces tenemos, en cuanto al Arsenal, no creo que haya mucho movimiento en el 11 y vamos a enfocarnos en el Real Madrid. En este caso tendríamos a Valverde en el doble 5 con Modric. El 6 que como digo es Lucas Vázquez, que en realidad no tiene 6 pero lo vamos a dejar así de momento. Modric, Valverde de doble 5, Bellingham de enganche, Vinicius de extremo izquierdo, Rodrigo de extremo derecho y Mbappé en punta. Si vemos, no hay muchos cambios en el 11. Y realmente creo que no es necesario hacer demasiado cambio. ¿Puede darse la incorporación de Ceballos por Modric? Sí, puede darse. Modric no estuvo bien del todo, físicamente sobre todo, no se le notó muy bien. Ahora, ¿Ceballos va a estar mejor? Y eso es una incógnita, porque viene de una lesión de varias semanas y si bien venía siendo de los puntos más altos del Real Madrid en la temporada, porque a nivel de creación estaba aportando realmente mucho, no sabemos físicamente ante un rival tan exigente como puede ser el Arsenal, cómo puede responder. Entonces habría que ver si está bien puede entrar por delante de Modric, si no, se repetiría la titularidad de Modric y en este caso acompañado de Valverde en vez de por el lateral. Bien, este sería el 11. Como vemos, no hay mucho cambio en lo que decía. Sin embargo, yo creo que los cambios tienen que estar en la posición que va a ocupar Bellingham. Al ocupar una posición por delante del doble 5 y por detrás de Mbappé, ya no se daría la superioridad cuando ataca el Arsenal con ese doble 5 de Thomas Partey y de Luis Skelly. También otra cosa que se tiene que dar es una presión más alta del Real Madrid. El Real Madrid al momento de emparejarse tendría que hacer algo parecido a esto. Esto es Mikel Merino acá. Bien, acá estaríamos viendo con el cambio del centro del campo que había mencionado, cómo quedaría el Real Madrid al momento de presionar. Lo que tendría que hacer es Vinicius y Mbappé estar atento de los tres centrales, que serían los dos laterales, más Timber, que se posiciona en el centro para la salida del balón, como había mencionado. Tenemos a Luis Skelly con Thomas Partey, que tendrían que estar marcados y seguidos de cerca por Valverde y Bellingham. Tiene que haber una marca de hombre ahí. Y Mbappé y Vinicius tienen que encargarse de los tres de arriba. Cuando la pelota gire hacia un lado, Mbappé, si gira hacia la izquierda, sería Vinicius el que saltaría sobre Timber, Mbappé sobre Saliba, y si la pelota viene al arco con raya y va hacia la banda derecha, Mbappé saltaría y Vinicius acá. Siempre, como vemos, va a tener uno más, eh, un jugador más en la armación de juego, el Arsenal. Sin embargo, no tiene pase libre. Para eso, tiene que estar Bellingham y Valverde siguiendo de cerca, como digo, a Luis Skelly y a Thomas Partey. Esa es una de las claves del partido, porque con el posicionamiento de Bellingham por esta zona, se gana más un jugador que por banda derecha. ¿Qué puede generar eso? Que Saka tenga más uno contra Álava. Bien. Ahí es muy importante la ayuda de Rudiger y que si hay un 2 contra uno en una banda, un jugador, sea Modric, sea Valverde, ayude en esta zona para que Mikel Merino no quede en situación de uno contra uno. Ahora, una vez mencionado todo el aspecto táctico, está claro que en los partidos que se juegan por Champions en el Bernabéu, muchas veces la táctica no es lo que prima. Hay que meter 3 goles por parte del Real Madrid para remontar el partido. Si llega un gol en el primer tiempo, seguramente el partido cambie. Ahora, si se demoran los jugadores, sobre todo el Real Madrid, que es un equipo que suele salir medio dormido en los partidos, si demora en marcar el primer gol o si en el peor de los casos el Arsenal marca, prácticamente que la eliminatoria se termina
dando por cerrada. El Real Madrid tiene que salir desde el primer minuto enchufado a marcar el primer gol en el primer tiempo. Y ya con el 1-0, yo creo que el partido cambia. Con 30, 40 minutos por delante, no sería una locura meter dos goles. Ahora, para eso el Real Madrid tiene que estar mejor en la faceta defensiva, tiene que estar más comprometido en la presión alta, porque Vinicius y Mbappé no corrieron prácticamente para marcar en el partido de ida. Se notó, los centrales tuvieron mucha más libertad, al menos era 3 contra 2, lo que habíamos mencionado antes, y con dos jugadores que no corrieron en la defensa. Hablo en la defensa en la presión alta, que también es defensa. Eh, entonces, claro, el Arsenal jugó tranquilo, jugó a su tiempo, jugó sin presión los centrales y pudo sacar la pelota jugada. Además, en los laterales tuvo superioridad en prácticamente todo momento, o uno contra uno. Entonces, se cuidó demasiado la zona del centro, por lo que decía de Odegaard y de Clan Rice en las diagonales hacia adentro, pero finalmente lo terminamos viendo en el gol que se provocó después de la falta de Álava, donde las ayudas defensivas tanto de Camavinga como de Modric no estuvieron a la altura, por lo cual lo que se necesita por parte del Real Madrid es más intensidad de todos los jugadores, en el centro del campo y en la delantera sobre todo, porque en la defensa yo creo que fue un partido bastante bueno de los defensores, más atención en la jugada de balón parado y realmente tener la actitud de salir a buscar el partido desde el primer momento. Un gol en el primer tiempo puede cambiarlo todo, pero si el gol no llega pasado el minuto 50, ya la eliminatoria está prácticamente cerrada. Sabemos que el Real Madrid viene en las últimas temporadas de hacer remontadas a equipos grandes, al Bayern Múnich, al Liverpool, que le remontó, por ejemplo, un 2-0 a un 5-2 en Anfield, al Manchester City, al Chelsea, al PSG, a todos, prácticamente todos los equipos grandes de Europa le pudo remontar al Real Madrid. No sería una locura, o sea que es muy difícil que termine pasando en el partido contra el Arsenal, pero para eso tiene que haber realmente un cambio de actitud, un cambio de intensidad de los jugadores y que las pelotas que las oportunidades que tiene el Real Madrid que las termine metiendo, porque vamos a ver en los primeros minutos antes del 0-1, Vinicius tuvo este contragolpe con Mbappé, donde podía dar el pase al medio y se demoró y terminó estropeando la jugada. Este mano a mano de Mbappé con el arquero, que definió centrado y ahora ya no tuvo mucho trabajo por hacer. Él la atajó sin máximo, sin mucho esfuerzo. Y había otra jugada también al principio, antes del 1-0, de Mbappé, que si bien estaba en offside, también la mandó por arriba. Entonces tiene que haber concentración máxima, mucha intensidad y también acierto de cara a gol. Si se dan esas tres cosas y un gol tempranero del Real Madrid, se podría dar la remontada. En caso contrario, es completamente imposible, que además el Arsenal está jugando muy bien, ya no es un equipo que le tiemble las piernas al momento de jugar. Tal vez en las temporadas pasadas sí, como que era un poco más pecho frío, pero yo creo que el Arsenal ya con Arteta, ya que tiene varios años en el Arsenal, entrenando y con un proyecto bastante sólido, creo que ya no es el Arsenal que era antes que le temblaban las piernas. Hay que ver cómo los jugadores jóvenes pueden responder ante el escenario del Real Madrid en el estadio lleno y en una cuartos de final de la UEFA Champions League, pero no creo que se dé un escenario como se podía dar hace así varios años. Entonces tiene que ser más virtud del Real Madrid que error del Arsenal. Pero bueno, ese es el análisis en líneas generales del partido, de cómo se dio el partido de ida en Inglaterra, en Londres, y cómo se tendría que dar por parte del Real Madrid para poder remontar el partido. Eso es todo. Espero que me dejes en comentarios qué te pareció el análisis, si opinas igual que yo, si opinas diferente, te leo y si te gustó el video puedes dejar un like y suscribirte. Y nada, nos vemos pronto.